Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2022. Libro I. El viaje. Capítulo 13. 1. Aunque estaban agotados después de la terrible experiencia en la torre, a Rhys no le pareció prudente quedarse mucho tiempo cerca del castillo de Chemosh. Preguntó a Mina si el bote resistiría hasta Flotsam y ella respondió que sí, siempre que no se adentraran mucho en el mar. Navegaron siguiendo la costa en dirección norte, hacia la ciudad portuaria de Flotsam. Hicieron el viaje sin problemas, excepto por un pequeño susto cuando Beleño se desmayó de repente y se quedó tumbado en el fondo de la barca. Se le oía murmurar pastel de carne sin apenas fuerzas. Muy preocupada, Mina buscó por el bote y, sin que nadie se sorprendiera, encontró más pasteles en un saco. Beleño volvió en sí con una rapidez pasmosa en cuanto olió la comida y, llevándose un pastel, se retiró al fondo del bote para comerlo, evitando las miradas reprobadoras de Rhys. Pasaron varios días en Flotsam, descansando y recuperando fuerzas. Rhys encontró un mesonero dispuesto a darle trabajo a cambio de unas cuantas mantas y un sitio para dormir en el suelo del comedor. Mientras él fregaba el suelo y lavaba los cuencos, Beleño y Mina exploraban la ciudad. Al principio Rhys había prohibido a Mina que saliera de la taberna, pues pensaba que una niña de 6 años no debía andar deambulando por ahí. Pero después de un día intentando hacer su trabajo mientras trataba de evitar que Mina molestara a los huéspedes, hiciera montar en cólera al cocinero y la rescatara del pozo después de que hubiera caído dentro, Rhys decidió que sería mucho menos peligroso que saliera a explorar con Beleño. La principal preocupación de Rhys era que Mina anduviera por ahí contándoles a los desconocidos que tenían unos objetos sagrados. Beleño había descrito la naturaleza de los poderes milagrosos de esos objetos, que eran realmente extraordinarios. Rhys explicó a Mina que los objetos sagrados tenían un valor incalculable y por eso habría quien querría robarlos, e incluso estaría dispuesto a matar para hacerse con ellos. Mina lo escuchó con mucha atención, asustada por el hecho de que cabía la posibilidad de que perdiera sus regalos para Goldmoon. Prometió solemnemente a Rhys que los mantendría en secreto. Rhys no tenía más remedio que confiar en que lo hiciera. Se llevó a Beleño a una parte y convenció al Kender de la necesidad de evitar que Mina hablara. Después mandó a los dos a la calle, con Ata como guardiana, para que conocieran Flotsam y él pudiera trabajar un poco. Había habido un tiempo en que Flotsam era una ciudad arrogante, divertida, bulliciosa y alocada. Con mala fama, Flotsam había sido el refugio preferido de piratas, ladrones, mercenarios, desertores, cazarrecompensas y jugadores. Entonces llegaron los señores de los dragones. El más grande y cruel de todos era una hembra de dragón rojo enorme llamada Malice, que parecía disfrutar especialmente atormentando a la ciudad de Flotsam. De vez en cuando la sobrevolaba y caía en picado sobre ella para envolver en llamas unos cuantos barrios. Como consecuencia, muchos habitantes murieron o huyeron de allí. Malice ya no estaba y Flotsam se recuperaba lentamente, pero la jovencita alocada no había tenido más remedio que madurar y se había convertido en una ciudad más triste y prudente. La mayoría de las embarcaciones que se amarraban en el puerto en ese momento pertenecían a la raza de los minotauros, que dominaba los mares desde sus islas hasta las tierras conquistadas de la antigua nación elfa de Silvanesti por el norte, hasta los lejanos reinos del sur. El pueblo de los minotauros intentaba acercarse a los humanos, esforzándose por ganarse su confianza. Perfectamente conscientes de que su supervivencia económica dependía del comercio con las naciones humanas, los oficiales minotauros ordenaban a sus hombres que se comportaran lo mejor posible mientras estuvieran en Flotsam. Al mismo tiempo, los habitantes de la ciudad también pensaban en su propia supervivencia económica y en prácticamente todas las tabernas y tiendas de Flotsam se veían carteles dando la bienvenida a los minotauros. Así, la ciudad que antaño se había hecho famosa por las peleas en las tabernas en las que se destrozaban sillas, se lanzaban mesas,
Se hacían añicos las jarras y se quebraban los huesos. Tenía que contentarse con unas cuantas narices sangrando y alguna que otra costilla rota. Si estallaba una pelea, no tardaban en apaciguarla los ciudadanos o la guardia de los minotauros. Los infractores acababan en los calabozos o se les concedía que durmieran la borrachera bajo cubierta. Tal como Beleño no tardaría en descubrir, Flotsam iba camino de convertirse en una ciudad modelo. El crimen pasaba momentos bajos. Ni siquiera había ya un gremio de ladrones, pues sus miembros no conseguían el dinero suficiente para pagar las cuotas. Un asentamiento de gnomos a las afueras de la ciudad era la única posibilidad de un poco de diversión, pero Beleño se estremecía ante la mera idea de que Mina se mezclara con los gnomos. Esa combinación bien podría suponer el fin de la civilización tal como la conocemos, aseguró a Rhys. No obstante, el Kender estaba contento porque había encontrado gente interesada en sus habilidades como acechador nocturno. Un montón de personas había muerto por culpa de la hembra de dragón y la capacidad de Beleño de hablar con los difuntos era muy apreciada. En su segunda noche en Flotsam ya tenía un cliente esperándolo. Mina estaba ansiosa por ir con Beleño al cementerio a ver a los fantasmas, como ella decía. Beleño, muy ofendido por ese término tan poco digno, le dijo con mucha seriedad que sus encuentros con los espíritus eran privados, algo entre él y sus clientes, y no podía haber nadie más. Mina se enfurruñó e hizo pucheros, pero el Kender se mantuvo firme y esa noche después de cenar, se fue solo, dejando a Mina con Rhys. Rhys dijo a la niña que lo ayudara a barrer. Mina dio un par de escobazos por la cocina, después dejó la escoba en un rincón, se sentó y empezó a molestar a Rhys preguntándole cuándo iban a partir hacia Morada de los Dioses. Beleño volvió bien entrada la noche, llevando consigo un montón de ropa vieja y unas botas nuevas para él y para Rhys, cuyas botas ya estaban agrietadas y completamente gastadas. Por lo visto, el cliente del Kender era un zapatero y le había dado las botas como forma de pago. Beleño también había llevado un sabroso hueso parata, que lo recibió con entusiasmo y le demostró su gratitud tumbándose a sus pies mientras relataba sus aventuras. Todo empezó anoche cuando estaba de visita en el cementerio, charlando con unos cuantos espíritus y entonces me fijé en un niño pequeño. ¿Un niño pequeño de verdad o un fantasma?, lo interrumpió Mina. El término correcto es espíritu o espectro, la corrigió Beleño. No les gusta que los llamen fantasmas. Es bastante ofensivo. ¿Crees en los espíritus, verdad? Creo en los espíritus, lo que no creo es que tú puedas hablar con ellos, repuso Mina. Pues puedo. Demuéstramelo, lo retó Mina con picardía. Llévame contigo mañana por la noche. Eso no estaría bien, contestó Beleño. Soy un profesional y las comunicaciones de mis clientes son confidenciales. Se quedó muy satisfecho después de encadenar todas aquellas palabras tan bien sonantes. Ahora mismo estás contándonoslas, apuntó Mina. Eso es diferente, repuso Beleño, aunque por un momento no supo en qué sentido. No estoy diciendo sus nombres. Mina dejó escapar una risita y Beleño se puso rojo. Entonces intervino Rhys, le dijo a Mina que dejara de meterse con Beleño y a este que continuara con su historia. El espíritu del niño pequeño, recalcó Beleño, estaba muy triste. Estaba allí sentado sobre su lápida, balanceando los pies y dándole golpes con los talones. Le pregunté cuánto tiempo llevaba muerto y me respondió que 5 años. Cuando murió tenía 6 años y ahora ya había cumplido 11. Eso me pareció muy raro, porque los muertos no suelen medir el tiempo. Me explicó que sabía cuántos años tenía porque su padre iba a visitarlo todos los años en el día de su cumpleaños. Parecía que eso le ponía muy triste, así que para alegrarlo un poco me ofrecí para jugar con él, pero no quería jugar. Entonces le pregunté por qué seguía aquí, entre los vivos, cuando su alma ya debería haber partido. No me gusta esta historia, se quejó Mina, frunciendo el entrecejo. Beleño estaba a punto de hacer un comentario mordaz, pero vio la mirada de Rhys y se lo pensó mejor. Continuó con su relato. El niño pequeño dijo que quería partir. Veía un lugar maravilloso y muy bonito, pero no podía ir porque no quería abandonar a su padre. Le dije que su padre querría que siguiera su viaje y que volverían a encontrarse. El niño pequeño me respondió que ese no era el problema. Si volvía a encontrarse con su padre,
¿Cómo lo reconocería su padre después de tanto tiempo? Mina había estado moviéndose sin parar, pero se había quedado quieta, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, los codos apoyados en las rodillas y la barbilla en las manos. Escuchaba atentamente con sus ojos ambarinos clavados en el kender. Le contesté que su padre lo reconocería, pero el pequeño no me creyó. Así que le dije que se lo demostraría. Fui al zapatero y le conté que era un acechador nocturno, que había hablado con su hijo y que había un problema. Al principio el zapatero fue bastante grosero y no voy a negar que hubiera una pequeña refriega cuando intentó echarme de su tienda. Pero entonces le describí al niño pequeño y el zapatero se tranquilizó y me escuchó. Lo llevé al cementerio y allí estaba su hijo esperándolo. El zapatero me dijo que pensaba en su hijo todos los días y que se imaginaba cómo sería cuando creciera, y dijo que por eso iba siempre a visitarlo el día de su cumpleaños, que en su mente podía ver a su niño pequeño haciéndose mayor. Cuando el niño oyó esto, supo que no importaba cuánto cambiara, porque su padre siempre lo reconocería. El pequeño dejó de dar patadas a la lápida, dio un abrazo a su padre y partió. El padre no podía ver o oír a su hijito, evidentemente, pero creo que sí sintió el abrazo, porque dijo que se le había quitado un peso del corazón. Se sentía en paz por primera vez en 5 años. Así que me llevó otra vez a su tienda y me dio las botas, y dijo que yo era. Sentándose recta, Mina preguntó de repente, ¿qué pasaría si el niño no hubiese muerto? ¿Qué pasaría si yo hubiera vivido y se hubiera convertido en un hombre y hubiera hecho cosas malas? Cosas muy malas. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Cómo quieres que lo sepa? Le contestó Beleño de mal humor. Eso no tiene nada que ver con mi historia. ¿Por dónde iba? Ah, sí. El zapatero me dio las botas y dijo que yo era. Pues te lo digo yo, dijo Mina muy seria. El niño pequeño no tiene que crecer nunca. Así, su padre siempre lo querrá. Beleño miró a Mina muy sorprendido. ¿Por eso están? Preguntó en un susurro, inclinándose hacia Riz. Prosigue con tu historia, dijo Riz en voz baja. Alargó la mano y acarició con ternura el cabello rojizo de Mina. Mina esbozó una sonrisa fugaz, pero no levantó la vista. Miraba fijamente el fuego. Bueno, sea como sea, el zapatero me dio las botas, continuó Beleño dócilmente. Estaba allí sentado, incómodo, cuando de repente se acordó. Ah, y tengo otra cosa. Fue a buscar una bolsa grande de tela y la dejó caer con aire triunfal. Riz se había fijado en el saco, pero había tenido mucho cuidado en no preguntar nada, pues no estaba muy seguro de querer saber la respuesta. Es un mapa, anunció Beleño, mientras sacaba una hoja grande de papel de aceite enrollada. Un mapa de Ansalón. Extendió el mapa en el suelo y se preparó para presumir de su adquisición. Por desgracia, el mapa se empeñaba en quedarse enrollado y tuvo que sujetarlo con 2 jarras de cerveza, un cuenco de sopa y la pata de un taburete. Beleño, dijo Riz, un mapa como este cuesta un montón de dinero. Ah, sí. Beleño arrugó la frente. Pues no sé por qué. Yo lo veo bastante estropeado. Beleño. Vale, está bien. Si insistes, lo devolveré por la mañana. Esta noche, dijo Beleño. El capitán de los Minotauros no lo va a echar de menos hasta por la mañana, le aseguró Beleño. Y no lo cogí. Le pregunté al capitán si podía prestármelo. Eso fue justo antes de que se desmayara. Tengo el Minotauro un poco olvidado, pero estoy bastante seguro de que Ascanasi Rascana Glopti 1 significa sí. Claro que puedes cogerlo, amigo mío. Iremos los dos a devolver el mapa esta noche, dijo Riz. Bueno, si insistes, pero ¿por qué no le echas un vistazo primero? Enseña el camino a Morada de los Dioses, exclamó Mina, pegando un salto por la impaciencia. Bueno, no, Morada de los Dioses no sale en el mapa, pero Neraka sí, que es un sitio cerca de donde podría estar Morada de los Dioses. ¿Y dónde está?, preguntó Mina, agachándose junto al mapa. Beleño buscó un rato y después puso un dedo sobre una cadena montañosa en el extremo occidental del continente. ¿Y nosotros dónde estamos?, preguntó Mina. Beleño señaló con el dedo un punto en el extremo oriental del continente. No está muy lejos, comentó Mina alegremente. No muy lejos, repitió Beleño, exasperado.
Son cientos y cientos de kilómetros. Va, mira. Mina se puso sobre el mapa y a punto estuvo de pisarle los dedos a Beleño. Juntando mucho los pies, caminó de un lado al otro lado del mapa, pegando la punta de los dedos de un pie con el talón del otro. Hasta aquí. ¿Ves? Como unos 3 pasos. No es nada lejos. Beleño la miró boquiabierto. Pero eso es. Esto es muy aburrido. Me voy a la cama. Mina fue a donde tenía escondida su manta. La extendió y se tumbó, pero volvió a sentarse al momento. Mañana partimos hacia Morada de los Dioses, les anunció. Después volvió a tumbarse, se acurrucó y se quedó dormida. 3 pasos, repitió Beleño. Creerá que mañana por la noche ya habremos llegado. Ya lo sé, dijo Rhys. Mañana hablaré con ella. Miró el mapa con expresión lúgubre y suspiró. Es un camino demasiado largo. No me había dado cuenta de lo lejos que habíamos viajado. Y de lo lejos que tenemos que ir. Podríamos comprar un pasaje en un barco, sugirió Beleño. Podríamos encontrar alguno que admitiera a Kenders. Rhys sonrió a su amigo. Podríamos, pero ¿volverías a ponerte en manos de la diosa del mar? No había pensado en eso, respondió Beleño, haciendo una mueca. Supongo que caminar está bien. Se dejó caer sobre la panza y siguió estudiando el mapa. No es una línea recta de aquí a aquí. ¿Cómo recordaremos la ruta? Se tumbó de espaldas cómodamente y apoyó la cabeza sobre los brazos cruzados. El Minotauro no echará de menos el mapa hasta mañana por la mañana. Si tuviéramos algo en lo que escribir, podría copiarlo. Ya sé, podríamos cortar mi camisa vieja. Volvió con la camisa, unas tijeras de esquilar que había pedido, legítimamente, prestadas al tabernero, una pluma y un poco de tinta. Beleño se sentó alegremente para copiar el mapa y trazar su ruta. ¿Sabes algo de todos estos países diferentes?, preguntó a Rhys. Algo sé de ellos, contestó Rhys. A menudo los monjes de mi orden dejan el monasterio para recorrer el mundo. Cuando vuelven, cuentan historias de los lugares en los que han estado y las cosas que han visto. He oído muchas historias y descripciones de las tierras de Ansalón. Un toque triste en la voz de Rhys hizo que Beleño apartara la vista de su trabajo. ¿Qué pasa? Se alienta a todos los miembros de mi orden a que emprendan ese viaje, pero no es obligatorio, contestó Rhys. Yo no tenía ninguna intención de dejar mi monasterio. Pensaba que no necesitaba conocer más mundo que el que veía desde las praderas verdes donde llevaba a mis ovejas a pastar. Me habría quedado en mi monasterio toda la vida, si no hubiera sido por Mina. Miró a la pequeña, que dormía en el suelo. Muchas veces el sueño de Mina era inquieto. Gritó, gimoteó y se encogió. Después se quedó enredada con la manta. Rhys la colocó bien, envolviéndola con ella, y la acarició hasta que se quedó más tranquila. Cuando ya respiraba más pausadamente, se apartó de ella y volvió donde Beleño seguía estudiando el mapa. Se me ha ocurrido que tal vez el abad de mi orden sepa algo sobre Morada de los Dioses. Aunque nos queda fuera de paso, creo que merece la pena dar un rodeo para buscar consejo en el templo de Majere de Solace. Solace, repitió Beleño con entusiasmo, mi sitio favorito del mundo entero. Allí está Gerard, el mejor alguacil del mundo entero. Por no hablar del menú de pollo y bollos de la posada El Último Hogar. ¿Es los martes? Creo que era el de los martes. ¿O el de los martes era chuleta de cerdo con guisantes? El Kender volvió al trabajo con fuerzas renovadas. Basándose en su propia información, obtenida de otros Kenders y por tanto no enteramente fiable, y en lo que Rhys sabía sobre las tierras que deberían recorrer, acabó planeando una ruta. Caminamos a lo largo de la costa norte del mar Kirman, explicó Beleño, cuando todo estuvo listo. Pasamos por las ruinas de Mika, que, según el mapa, están a unos 50 kilómetros, después avanzamos 100 kilómetros más a través del desierto hasta llegar a la ciudad de Delfo. ¿Qué sabes de los humanos de Kur? He oído que son muy sanguinarios. Son un pueblo orgulloso, guerreros de renombre que están muy unidos a sus tribus, lo que a veces provoca sangrientas peleas, pero también destacan por su hospitalidad con los desconocidos. Eso nunca parece incluir a los Kenders. De todos modos, con todas esas peleas, debe de haber un montón de muertos deambulando por ahí. Quizá necesiten mis servicios.
Aferrándose a ese esperanzador punto de vista, Beleño volvió a concentrarse en su mapa. Hay una calzada que sale de Delfo y llega a la capital de Curicán a través de las montañas. Después hay otra franja de desierto de 160 kilómetros más o menos y llegamos a Blode, hogar de los ogros. Beleño lanzó un suspiro. A los ogros les gustan los kenders, pero para cenar. Y los ogros matan a los humanos o los hacen sus esclavos. Pero es el único camino. Entonces habrá que sacarle el mejor partido posible, dijo Rhys. Beleño sacudió la cabeza. Si salimos de Blode con vida, que ya sería toda una hazaña. Llegamos a la Gran Ciénaga. Allí vivía un señor de los dragones. Era una hembra llamada Sable, pero está muerta y con ella murió la maldición que asolaba el lugar. Pero la ciénaga sigue siendo un lugar poco agradable, con lagartos y plantas devora hombres y serpientes venenosas. Después, tenemos que encontrar la forma de cruzar el río Westward. Vamos un poco al oeste, otro poco al sur, seguimos la costa de Nuevo Mar, atravesamos Lynn y Salmon Fall y por fin llegamos a Abanasinia. Una vez allí, cruzamos las llanuras de Dergot, pasamos por Pax Tarkas y entramos en lo que antes era Qualisnesti, más allá del lago de la muerte. Tengo que admitir que esa parte incluso me apetece. He oído que hay un montón de espíritus deambulando por el lago. Espectros de elfos. A mí me gustan los espectros de elfos. Siempre son muy educados. Después cruzamos el río de la Rabia Blanca y nos internamos en el bosque oscuro, que, por lo que he oído, ya no es oscuro. Entonces vamos por las llanuras de Abanasinia, cruzamos por Gateway y por fin llegamos a Solace. Buf. Beleño se secó la frente y fue a buscar una jarra de reconstituyente cerveza. Rhys estaba sentado en su silla junto al fuego, contemplando el mapa e imaginando el viaje. Un monje, un kender, una perra y una diosa de 6 años. Atravesando desiertos, montañas, ciénagas, llanuras, bosques. Enfrentándose a guerras civiles, refriegas en las fronteras, batallas entre tribus y sangrientas peleas. Además de las contingencias habituales del camino, puentes arrastrados por la corriente, incendios en los bosques, lluvias torrenciales, frío gélido, calor abrasador. Y los peligros habituales, ladrones, trolls, ogros, hombres lagarto, lobos, serpientes y los gigantes que de vez en cuando vagaban sin destino. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos?, preguntó Beleño, limpiándose la espuma de los labios. Una vida entera, pensó Rhys. Capítulo 14. 2. Partieron de Flotsam a la mañana siguiente y durante los primeros kilómetros el viaje fue bien. Mina se entretenía y se divertía con los paisajes nuevos tan interesantes. Los granjeros de los distritos más alejados llevaban sus productos al mercado y se intercambiaban amistosos saludos. Una caravana de ricos mercaderes, protegidos por hombres de armas, ocupaba toda la calzada. Los soldados eran muy serios y ponían cara de ocupados, pero los comerciantes saludaban a Mina y, al ver al monje, le pedían que bendijera su viaje y le tiraban unas cuantas monedas. Después pasaron un señor y una dama con su séquito. La dama se detuvo a admirar a Mina y le dio unos dulces, que ella compartió con Beleño y atenta. También se cruzaron con varios grupos de kenders, que dejaban Flotsam, a la fuerza, o se dirigían hacia allí. Los kenders se paraban a hablar con Beleño y se intercambiaban las noticias y los rumores más recientes. Beleño les preguntaba sobre la calzada que se extendía ante ellos y recibió mucha información, alguna de ella no demasiado fiable. El encuentro más interesante fue el que tuvieron con un grupo de gnomos que viajaban con una combinación de máquina trilladora, amasadora y cocedora de pan a vapor, pero habían perdido el control y el armatoste estaba desmontado a un lado de la calzada. Aquel encuentro los retrasó bastante, porque Rhys se detuvo a atender a las víctimas. Todas aquellas novedades ocuparon buena parte del día. Mina estaba contenta y se portaba bien, mientras esperaba ansiosamente encontrarse con más gnomos. Se detuvieron pronto para pasar la noche. Como hacía buen tiempo, acamparon al aire libre y a Mina le pareció muy divertido, aunque ya no pensaba lo mismo alrededor de la medianoche, cuando descubrió que se había acostado sobre un hormiguero. Como consecuencia, a la mañana siguiente estaba malhumorada y gruñona, y su ánimo no mejoró con el transcurso del día.
Cuanto más se alejaban de Flotsam, menos gente se encontraban en el camino, hasta que llegó un momento en que no había nadie más que ellos. El paisaje consistía en franjas de tierra vacía con unos pocos árboles desgarbados. Mina se aburría y empezó a quejarse. Estaba cansada. Quería parar. Las botas le apretaban en los dedos. Tenía una ampolla en el talón. Le dolían las piernas. Tenía hambre. Tenía sed. ¿Cuánto falta para llegar de una vez?, preguntó a Rhys, caminando cansinamente a su lado y arrastrando los pies por el polvo. Me gustaría avanzar unos pocos kilómetros más antes de que oscurezca, dijo Rhys. Después acamparemos. No, no al campamento, protestó Mina. Me refiero a Morada de los Dioses. Estoy muy cansada de caminar, de verdad. ¿Mañana ya estaremos allí? Rhys estaba intentando encontrar la forma de explicarle que bien podrían tardar un año antes en llegar a Morada de los Dioses, cuando Ata emitió un ladrido agudo. Con las orejas tiesas, miraba fijamente a la calzada. Alguien viene, dijo Beleño. Hacia ellos se dirigía un jinete en su caballo, corriendo a buen ritmo por cómo resonaban los cascos del animal. Rhys cogió a Mina de la mano y rápidamente tiró de ella hacia un lado de la calzada, para alejarla del camino de los cascos del caballo. Todavía no podía distinguir al jinete, debido a la leve pendiente de la calzada. Ata obedeció a Rhys y se quedó junto a él, pero no dejaba de gruñir. Le temblaba todo el cuerpo y sacaba los colmillos. Sea quien viene, Ata no le gusta, observó Beleño. Eso no es muy propio de ella. Acostumbrada a viajar, Ata solía ser simpática con los desconocidos, aunque mantenía las distancias y solo se dejaba acariciar si no encontraba la forma de escapar. Sin embargo, estaba advirtiéndolos en contra de aquel extraño, antes incluso de verlo. Caballo y jinete llegaron al alto de la cuesta y, al verlos, apuraron el paso y bajaron la pendiente al galope. El jinete iba tapado en una capa negra. Su larga cabellera se agitaba al viento en su espalda. Beleño lo miraba boquiabierto. Rhys, es Chemosh. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, contestó Rhys. El señor de la muerte tiró de las riendas del caballo cuando ya estaba más cerca. Beleño miró en derredor, desesperado por encontrar un sitio donde esconderse, pero estaban atrapados en la llanura. Ni un árbol ni una hondonada a la vista. Rhys ordenó a Ata que se quedara callada y ella le obedeció lo mejor que pudo, aunque de vez en cuando se le escapaba un gruñido. El monje atrajo a Mina hacia sí y sostuvo el cayado delante de ella, mientras ponía la otra mano sobre el hombro de la niña, en un gesto protector. Beleño se mantuvo imperturbable al lado de su amigo. Recordándose a sí mismo que era un kender con cuernos, adoptó una expresión fiera. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Mina, mirando al jinete de negro con curiosidad. Volvió la cabeza hacia Rhys. ¿Lo conoces? Lo conozco, contestó Rhys. ¿Tú lo conoces, Mina? ¿Yo? Mina estaba sorprendida. Negó con la cabeza. Nunca antes lo había visto. Chemosh desmontó y empezó a caminar hacia ellos. El caballo se quedó inmóvil donde lo había dejado, como si se hubiera convertido en piedra. Beleño se acercó un poco más a Rhys. Kender con cuernos, repetía Beleño para sí con el fin de darse valor. Kender con cuernos. Ata gruñó y Rhys le hizo callar. Chemosh hizo caso omiso de la perra y del kender. Lanzó una mirada a Rhys, sin demasiado interés. Toda la atención del señor se centraba en Mina. Tenía una expresión tensa, lívida de rabia. Sus ojos oscuros eran gélidos. Mina observaba a Chemosh desde detrás de la barricada formada por el cayado del monje y Rhys sintió que temblaba. La sujetó con más fuerza para que se sintiera segura. No me gusta ese hombre, declaró Mina con voz temblorosa. Dile que se vaya. Chemosh se detuvo y lanzó una mirada furibunda a la niña pelirroja que se protegía en los brazos de Rhys. Ya puedes poner fin a este jueguecito tuyo, Mina, dijo Chemosh. Me has hecho quedar como un tonto. Ya te has reído bastante. Ahora vuelve a casa conmigo. No voy a ir a ningún sitio contigo, repuso Mina, ni siquiera te conozco. Y Goldmon me dijo que nunca hablara con desconocidos. Mina, deja ya esta estupidez, empezó a decir Chemosh, enfadado, y alargó la mano para cogerla. Mina le propinó una patada en la espinilla al señor de la muerte.
Beleño tomó aire, cerró los ojos y esperó el fin del mundo. Como el mundo seguía su curso, Beleño abrió un poco los ojos y vio que Rhys había empujado a Mina detrás de él para protegerla con su cuerpo. Chemosh tenía un aspecto indescriptiblemente lúgubre. «Estás montando un espectáculo magnífico, Mina, pero no tengo tiempo para tonterías», dijo con impaciencia. «Vendrás conmigo y traerás los objetos que vilmente robaste de la sala del sacrilegio. O de lo contrario, pronto veré a tus amigos en el abismo». Una lluvia torrencial ahogó el resto de la amenaza de Chemosh. El cielo se volvió tan negro como la capa del dios. Las nubes de tormenta se agolparon y agitaron. Seboim me llegó en una ráfaga de viento y un golpe de granizo. La diosa se inclinó y ofreció la mejilla a Mina. «Dale un beso a tu tía C, bonita», dijo con dulzura. Mina escondió la cara en la túnica de Rhys. Seboim se encogió de hombros y volvió la mirada hacia Chemosh, que la observaba con una expresión tan oscura y amenazadora como la tormenta. «¿Qué quieres, zorra del mar?» «Estaba preocupada por Mina», contestó Seboim, dedicando una mirada cariñosa a la niña. «¿Qué haces tú aquí, señor de los putrefactos?» «Yo también estaba preocupado», empezó a decir Chemosh. Seboim se echó a reír. «¿Preocupado por lo magníficamente bien que lo jodiste todo? Tenías a Mina, tenías la torre, tenías el solio Febalas, tenías a los predilectos. Y lo has perdido todo. Tus predilectos son un montón de cenizas grasientas y asquerosas en el fondo del mar sangriento. Mi hermano tiene la torre. El dios supremo ha reclamado el solio Febalas. Y en cuanto a Mina, ha dejado dolorosamente claro que no quiere tener nada más que ver contigo». Chemosh no necesitaba que le recitaran la letanía de sus desgracias. Dio la espalda a la diosa y se arrodilló junto a Mina, que lo miraba con perplejidad y cautela. «Mina, amor mío, por favor, escúchame. Perdóname si te asusté. Perdóname si te hice daño. Estaba celoso». Chemosh se detuvo y después añadió: «Vuelve a mi castillo conmigo, Mina. Te echo de menos. Te quiero. Mina, cielo, no vayas a ningún sitio con este hombre horrible», dijo Seboim y apartó al señor de la muerte de un empujón. «Está mintiendo. No te quiere. Nunca te quiso. Está utilizándote. Ven a vivir con tu tita C. Voy a morada de los dioses», repuso Mina y cogió a Rhys de la mano, «y está muy lejos de aquí, así que tenemos que empezar a caminar. Vamos, señor monje». «Morada de los dioses», repitió Chemosh después de un silencio atónito. «Eso está lejos de aquí». Se dio media vuelta y caminó hasta su caballo. Montó y clavó la mirada en Rhys, con expresión sombría y ceñuda. «Muy lejos de aquí. Y la calzada está llena de peligros. No tengo la menor duda de que volveremos a vernos pronto, monje». Clavó los talones en los flancos del caballo y se lanzó a una carrera furiosa. Seboim lo miró irse y después se volvió hacia Rhys. «Es cierto que está muy lejos, Rhys», dijo la diosa con una sonrisa pícara. «Pasaréis meses viajando, años quizá, si es que vives tanto. Pero ahora que lo pienso». Seboim se agachó ágilmente para susurrar algo a Mina al oído. Mina la escuchó, frunciendo el entrecejo al principio y después abriendo mucho los ojos. «¿Puedo hacer eso?» «Claro que puedes, pequeña». Seboim le acarició la cabeza. «Puedes hacer cualquier cosa. Que tengáis buen viaje, amigos». Seboim rió y extendió los brazos. Se convirtió en un azote de viento, después amainó hasta hacer una brisa burlona y, sin dejar de reírse, se alejó soplando. La calzada estaba desierta. Rhys suspiró aliviado y bajó el cayado. «¿Por qué ese hombre con pinta de tonto quería que me fuera con él?», preguntó Mina. «Se confundió», contestó Rhys. «Pensaba que eras otra persona, alguien que él conocía». No era más que media tarde, pero Rhys estaba agotado después de la tensión del encuentro con los dioses y de todo un día soportando a Mina, así que decidió levantar el campamento. Extendieron las mantas cerca de un riachuelo que serpenteaba como una culebra entre la hierba alta. Cerca había una pequeña arboleda que les ofrecía refugio. Beleño no tardó en recuperar las energías y empezó a provocar a Mina para que le contara lo que le había dicho la diosa. Mina sacudió la cabeza. Estaba muy concentrada dando vueltas a algo. Arrugaba la frente y se mordía el labio.
Al final dejó a un lado aquello que tanto la preocupaba y, después de quitarse los zapatos y los calcetines, se fue a jugar al riachuelo. Disfrutaron de una comida frugal a base de habas secas y carne ahumada, y después se sentaron alrededor del fuego. «Quiero ver el mapa que dibujaste», pidió Mina de repente. «¿Por qué?», quiso saber Beleño receloso, llevando las manos a su morral para protegerlo. «Solo quiero mirarlo», contestó Mina. «Todo el mundo me dice sin parar que Morada de los Dioses está tan lejos. Quiero verlo por mí misma». «Ya te lo enseñé una vez». «Sí, pero quiero verlo otra vez». «Vale, está bien. Pero vete a lavarte las manos», le ordenó Beleño, mientras sacaba el mapa del morral y lo extendía sobre la manta. «No quiero que se llene de marcas grasientas de tus dedos». Mina corrió al riachuelo para lavarse la cara y las manos. Rhys se había tumbado en el suelo. «¿Cuán largo era?», un poco de descanso después de la comida. Ata estaba junto a él, con la cabeza apoyada sobre su pecho. Rhys le acariciaba el pelo y contemplaba el cielo. El sol hacía equilibrios en el borde del horizonte. En el cielo se mezclaban los suaves tonos del crepúsculo, rosas y dorados, violetas y naranjas. Más allá del ocaso, sentía la mirada de ojos inmortales. Mina volvió corriendo y mostró unas manos moderadamente limpias. Beleño sujetó el mapa con piedras y después enseñó a la pequeña la ruta que iban a seguir. «Ahora estamos aquí», indicó. «¿Y dónde está Flotsam? ¿Dónde empezamos?», preguntó Mina. Beleño señaló un punto pegado al anterior. «Con todo lo que hemos caminado y solo hemos recorrido eso», exclamó Mina, incrédula y desesperada. Se sentó de cuclillas junto al mapa y lo estudió, sacando el labio inferior. «¿Por qué tenemos que ir de un lado a otro, subiendo, bajando y dando vueltas? ¿Por qué no podemos ir todo recto desde aquí?». Beleño le explicó que escalar montañas increíblemente altas era muy difícil y peligroso y que era mucho mejor rodearlas. «Es una pena que haya tantas montañas», añadió el Kender por último. «Si no, podríamos ir tan recto como vuela el dragón y no sería un camino tan largo». Mina observaba muy pensativa el punto que era Flotsam y el punto que Beleño decía que era Solace, donde encontrarían a su gran amigo Gerard y a los monjes de Majere, que les dirían dónde podían buscar Morada de los Dioses. Rhys estaba quedándose dormido, inmerso en la agradable tranquilidad del atardecer, cuando algo lo despertó de golpe. Beleño lanzó un chillido. Rhys se incorporó tan rápido que asustó a Ata, quien mostró su enfado con un aullido. «¿Qué pasa?», Beleño señaló con un dedo tembloroso. El mapa había dejado de ser un montón de líneas y garabatos dibujados en la espalda de la camisa vieja del Kender. Se había convertido en un mundo en miniatura, con montañas de verdad y masas de agua que brillaban bajo los últimos rayos de luz, y desiertos barridos por el viento y ciénagas pantanosas reales. «Así deben de ver los dioses el mundo», pensó Rhys. Beleño volvió a chillar y de repente el Kender estaba flotando en el aire, ligero como una pluma. Rhys se sintió a sí mismo cada vez más ligero, su cuerpo perdía masa y peso, sus huesos eran tan huecos como los de un pájaro, su piel liviana como la espuma. Sus pies se separaron del suelo y empezó a ascender. Ata flotaba hacia él, con las patas colgando sin poder hacer nada. «Recto como vuela el dragón», dijo Mina. Rhys se acordó de aquel incidente en que estuvieron a punto de ahogarse en la torre. Recordó los pasteles de carne y la violenta conflagración que había consumido a los predilectos y se dio cuenta de que tenía que poner fin a aquello. Tenía que hacerse con el control. «Para, Mina», dijo Rhys con tono duro. «Páralo ahora mismo. Bájame en este mismo instante». Mina lo miró con los ojos muy abiertos, y ya brillantes por las lágrimas. «Ahora mismo», ordenó Rhys con los dientes apretados. Sintió que se volvía más pesado y cayó al suelo. Beleño se desplomó como una roca y aterrizó con un golpe sordo. Ata, en cuanto se vio en el suelo, se escabulló rápidamente a agazaparse debajo de un árbol, lo más lejos posible de Mina. Mina fue bajando muy lentamente por el aire y se posó delante de Rhys. «Vamos a ir a Solace caminando», dijo el monje, con la voz cargada de furia. «¿Me estás entendiendo, Mina? No vamos a ir nadando ni volando. Vamos a caminar». A Mina se le escaparon las lágrimas, que empezaban a correrle por las mejillas. Se tiró al suelo y empezó a llorar.
Rhys estaba temblando. Siempre se había sentido muy orgulloso de su disciplina y allí estaba, gritándole a una niña. De repente se sintió profundamente avergonzado. No quería gritarte, Mina, empezó a decir sin apenas fuerzas. Lo único que quería era llegar más rápido, gritó la pequeña, levantando la cara surcada de lágrimas y manchada de tierra. No me gusta caminar. Es muy aburrido y me duelen los pies. Y vamos a tardar demasiado tiempo, hasta el infinito. Además, la tía Seboy me dijo que podía volar, añadió, entre hipos y temblores. Beleño le pegó un codazo a Rhys en las costillas. Es verdad que vamos a tardar mucho y eso de volar podría ser interesante y... Rhys lo miró. Beleño tragó saliva. Pero tienes razón, por supuesto. Tenemos que caminar. Para algo los dioses nos dieron pies y no alas. Ahora mejor me voy a dormir. Rhys se arrodilló y abrazó a Mina. Ella le echó los brazos al cuello y sollozó sobre su hombro. Poco a poco, los lloros se fueron haciendo más débiles y la niña acabó quedándose callada. Rhys la miró y vio que había llorado hasta quedarse dormida. La llevó a la manta que había extendido sobre una zona de hierba mullida debajo de un árbol y la tumbó. Estaba tapándola con otra manta, cuando Mina se despertó. Buenas noches, Mina, dijo Rhys y alargó la mano para apartarle el pelo de la frente con ternura. Mina le cogió la mano y la besó arrepentida. Lo siento, Rhys dijo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre y no señor monje. Podemos caminar, pero ¿podríamos caminar rápido?, añadió con voz lastimera. Me parece que tengo que llegar a Morada de los Dioses rápidamente. Rhys estaba agotado, pues de lo contrario tendría que habérselo pensado 2 veces antes de responder que sí, que podían caminar rápido.